iniciamos un nuevo proyecto en Blender. A continuación cuadramos nuestra vista de cámara. Seleccionamos nuestra cámara y vamos al menú. Objects Constraint Properties. Seleccionamos la opción Track 2. Hacemos clic en el gotero. Seleccionamos el objeto el cual queremos que nuestra cámara siga. En este caso es el cubo. Creamos un plano y lo escalamos. Seleccionamos el cubo y lo movemos hacia arriba. Presionamos G para mover. Seleccionamos nuestra cámara. Nos dirigimos al menú. Objects Constraint Properties. Cambiamos la propiedad a Y. Hacemos clic en "-z". Seleccionamos el cubo. Movemos el cubo presionando G y como podemos observar, la cámara sigue a nuestro cubo. Ahora vamos a crear nuestra animación. Seleccionado nuestro cubo, presionamos Y para insertar un keyframe de movimiento en la posición 0 del keyframe. Nos dirigimos a la línea de tiempo y seleccionamos la barra azul que nos indica el keyframe actual y lo movemos a los keyframe que querramos. En este caso lo pondré en 120. Una vez seleccionado el cubo, activamos la herramienta de Gizmo para desplazar o mover nuestro cubo. Desplazamos nuestro cubo en el eje X, que es la flecha verde. Presionamos Y para insertar un keyframe de movimiento en la posición 120 del keyframe actualmente seleccionado. Como podemos apreciar, nos coloca un punto amarillo, indicando que se hizo la marcación de la nueva posición para nuestra animación. Presionemos el botón de play para ver nuestra animación. Bueno, eso es todo, nos vemos en la siguiente lección.